Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy comenzamos con el testimonio de María Kishpi, una inmigrante ecuatoriana que logró su residencia por medio de la cancelación de la deportación. El abogado Raymond Fasano habla nuevamente de los casos Pereira versus Sessions y Bermúdez, y que la gente debe hacer su caso de Pereira ahora mismo. Y finalizamos en Hawái dialogando con el gran Ken Bradshaw, un surfista hawaiano por adopción, poseedor de un importante récord internacional. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y no olviden las excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. El email es migrantetv@gmail.com. Y también estamos en redes sociales, por supuesto, en Facebook. En Facebook es Abogado Newman y también Canal Migrante TV y también Newman Medoy Fasano LLP en Facebook. Visítenos, haga comentarios, denos likes, por favor. Y también en Instagram es @Abogado Newman. Y no olviden que estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado. Y muy pronto un canal de YouTube también. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de María Kishpi, una cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años con Newman Medoy Fasano. Vemos su historia muy linda. ¿Cómo está María? Muy bien, gracias a Dios. Muy alegre este día porque hoy, gracias, en 6 años de espera, pero valió la pena, me poncharon pasaporte para la residencia hoy. Le felicito, María. ¿Le poncharon el pasaporte hoy día? Me dieron la residencia. Estoy feliz por mi hijo. Gracias a Dios. Dios tuvo un propósito en él. Él nació así con un poquito de, como digo, un poco mal, entonces eso me sirvió bastante para ayudar en esta cancelación de deportación. Bueno, eso, la ponchada en el pasaporte es lo mismo que una green card en realidad, y usted puede viajar con eso incluso. Y me dijo que piensa viajar, ¿no es cierto? Sí, ya pienso viajar, gracias a Dios, en agradecimiento primeramente a mi Dios. En mi corazón ha puesto que yo voy a viajar. Lo primero que me voy es a Europa, después me voy a Ecuador. Sí, eso me pareció interesante porque el 99.9% de todos los clientes ecuatorianos y mexicanos siempre me dicen que van a ir primerito al país de origen, ¿no? Al Ecuador en este caso, pero usted no. Usted me dice que se va a Israel. Sí, me voy a Israel. Yo comprometí con mi Padre Dios, si es que algún día saliera papeles y yo fuera a visitar la tierra de él, y me está cumpliendo el sueño, gracias a Dios. What's your name? Andy, Andy? How old are you? 7. El caso se basó también en su hijo, ¿no? En Andy, con la jueza en Manhattan. Sí, el caso fue por él también porque supuestamente él ya desde pequeño necesitaba unas terapias. Pero no digo que es un niño, como diría aquí, un niño incapacitado, sino, bueno, a él falta un poco de aprendizaje, como me dijeron que está atrasado con 2 años mentalmente. Bueno, todas esas cosas él, entonces llevo mucho trabajo de llevar a terapia tras terapia, y bueno, Dios puso a él con un propósito para que dé papeles para nosotros, y yo creo así. Entonces ahora agradezco a él y declaro que él ya está sano todavía. Sé que él han declarado como un niño especial y tienen como en una escuela especial a él. Pero yo de hoy en adelante digo, él ya está bien porque ya cumplió su propósito. Sí, gracias a Dios. Y así es. Nosotros siempre hablamos en la televisión de las condiciones para calificar para el caso de cancelación de la deportación. Y son mínimo 10 años en este país. Y la segunda es tener hijos americanos y la tercera es haberse portado bien. Pero eso es solamente para calificar. Para ganar el caso es algo muy diferente. Y como María vio, es una lucha en la corte de varios meses y varios años. Pero la manera de ganar es si logramos convencerle al juez
que el sufrimiento de Andy sería demasiado en el Ecuador si él tuviera que ir a vivir en el Ecuador. Entonces, así funcionó este caso y ahora se ganó el caso y María, gracias a Dios, tiene su green card permanente y va a viajar a Israel primero y después al Ecuador. Le felicito, María, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes porque sé que costó un tiempo y trabajo para ustedes como para nosotros, pero valió la pena, gracias a Dios. Yo confío mucho en ustedes y muchas gracias. Gracias a usted, María. Hola, Ecuador. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Newman, Madeo y Fasano. Si usted tiene un miedo de regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente. Usted podría ser elegible para el asilo. Para que usted califique para el asilo, usted tiene que demostrar a inmigración que tiene una característica suya que usted no puede cambiar. Tiene además que demostrar que si usted regresa a su país de origen, esa característica que usted no puede cambiar es obvia. Usted no puede esconderla. Y finalmente, usted tiene que demostrar que sería perjudicial en su país de origen debido a esa característica que usted no puede cambiar. La gente que viene a Estados Unidos viene casi siempre acá buscando una mejor vida. Si usted es deportado a su país de origen, es casi imposible esconder el hecho de que usted vivió muchos años en Estados Unidos. Y eso causaría que usted sea visto como una persona que tiene dinero. Y usted podría ser la víctima de una extorsión, un robo o un secuestro. Si usted ha vivido por más de un año en Estados Unidos, usted todavía puede aplicar para el asilo basado en circunstancias cambiadas. Y estas circunstancias cambiadas son una excepción a la regla de un año en el asilo. Y mientras más tiempo ha estado en Estados Unidos, más peligro corre usted en su país de origen. Si usted teme regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente a los números que están en la pantalla y le informaremos si usted califica o no para el asilo. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Newman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Newman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Y amigos y amigas, tuvimos una vez más el caso recientemente en junio 2018 de Pereira versus Sessions. No olviden lo que dice Pereira, que si la notificación de comparecer en corte que le dieron a la persona no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, nunca fue válido ese documento y por lo tanto hemos argumentado bajo la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Pereira, que esa deportación tampoco no es válida. Recientemente tuvimos otro caso de una corte muy inferior a la Corte Suprema, que es el Board of Immigration Appeals, la Junta de Apelaciones de Inmigración. Este caso se llama Bermúdez, y en Bermúdez la Junta de Apelaciones básicamente contradice y decide no respetar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, veamos a mi socio Ray Fasano, quien nos insta a que si usted tiene un caso de deportación previa o cualquier contacto previo con inmigración, que venga lo antes posible a Newman, Madeo y Fasano y hagamos ya, no espere, hagamos ya ahora su motion to reopen, o sea, reabramos su caso de Corte de Inmigración bajo Pereira. Veamos a mi socio Ray Fasano.
Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Human, Madeo y Fasano. Y al parecer todas las semanas cada semana tenemos algo nuevo con este gobierno de Trump en inmigración. Y algunas cosas nos ayudan, pero la mayoría nos perjudican. Por ejemplo, hemos hablado muchísimo yo y mi socio Rodney Human sobre el caso de Pereira en junio 2018, en el cual una vez más la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que si la notificación de comparecer en corte no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, no es considerado una notificación apropiada. Y por lo tanto, cualquier orden de deportación que se originó con ese documento defectuoso, esa notificación de comparecer en corte, no tiene validez tampoco. Y la Corte Suprema estimó que pueden haber unas 750,000 personas en Estados Unidos que podrían ser afectadas por Pereira. Entonces, la Corte Suprema anticipó que habría un gran volumen de personas que van a querer que sus casos de corte de inmigración sean reabiertos, ya que tuvieron una notificación defectuosa de ver al juez. Y mi preocupación ocurrió recientemente, en septiembre, cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración, el día antes del Labor Day, salió con la decisión en el caso de Bermúdez. Esta fue una decisión acelerada, hecha demasiado rápido. Y lo que dice la Junta de Apelaciones de Inmigración, el BIA, Board of Immigration Appeals, es que no van a seguir las órdenes de la Corte Suprema de Estados Unidos en Pereira. A pesar de que en Pereira la Corte Suprema dijo que la persona tiene que tener en su notificación la fecha y la hora de la corte. Y una vez más, la Junta de Apelaciones de Inmigración dijo en Bermúdez que no van a seguir el reglamento, la orden bajo Pereira. Y dijeron que el caso de Pereira se limita a los hechos en el caso. Y esto es absurdo. Esta es la ley del país. Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. No olvidemos que la Corte Suprema es otro poder en nuestro gobierno, el poder judicial. Una decisión de la Corte Suprema se convierte en ley en este país. Y el primer caso de nuestra república, hace más de 200 años, que se llama Marbury versus Madison, dice que la Corte Suprema de Estados Unidos tiene la palabra final en lo que dice la ley. Entonces, el caso de Bermúdez va a ser apelado, por supuesto. Está ahora mismo en el 9º circuito y nosotros anticipamos que el 9º circuito va a regañar a la Junta de Apelaciones de Inmigración y ordenarles que sigan Pereira. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted ahora? La una opción que usted tiene es esperar a ver qué pasa con Bermúdez, si usted tiene una orden de deportación antigua, o la otra opción es someter ahora mismo una moción para reabrir su caso en la Corte de Inmigración. Mi consejo, sometamos las mociones de Pereira ahora mismo, ahora. ¿Por qué? Porque yo no confío en el Departamento de Inmigración y no confío en el gobierno de Trump tampoco. Yo me imagino que si Bermúdez gana, vamos a tener un nuevo reglamento en este país del Departamento de Inmigración que va a decir que cualquier persona que someta una aplicación para reabrir su caso después de Bermúdez ya no puede hacerlo. Y ellos tienen el derecho de hacer eso, si Bermúdez gana, por supuesto. Miren lo que pasó, por ejemplo, con la 245I. Lo que dijeron ahí los de Inmigración es, si usted pudo someter su caso antes del 30 de abril del 2001, usted estuvo protegido por la 245I. Pero después de esa fecha, después del 30 de abril del 2001, si usted sometió su caso, usted ya no pudo hacerlo. Usted se quedó afuera de la 245I. Está pasando ahora mismo con el TPS. Si la persona sometió su aplicación del TPS muy tarde, se quedó afuera. Entonces, no espere usted a ver qué pasa con Bermúdez. No espere hasta que tal vez se quede afuera. Si usted tiene una orden previa de deportación o piensa que tiene una orden previa de deportación, si usted tuvo cualquier contacto con inmigración en cualquier momento, en la frontera, en el trabajo, cuando sea, venga a vernos lo antes posible, porque tenemos que ver su notificación de comparecer en corte y ver si esa notificación tenía la fecha y la hora de la corte. Y si no estaban ahí esos datos, vamos a someter una moción para reabrir su caso de corte de inmigración, a pesar de lo que dice en Bermúdez, porque queremos que usted entre por la puerta antes de que decidan el caso de Bermúdez. Esto es muy, muy importante, que sigan con sus casos de Pereira, aún después de que existe Bermúdez. Entonces, vengan lo antes posible. Muchísimas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Human, regresa en un momento. Los abogados Human, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el 1 South Ocean Avenue,
Stop Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes. Y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Y amigos y amigas, regresando al surf, que es una de las pasiones de mi vida, el deporte del surfing. Estuve recientemente en Hawái y me hice amigo de Ken Bradshaw. Ken Bradshaw es una leyenda en el surf, uno de los surfistas de olas grandes más famosos del mundo. Y de hecho, de acuerdo a Kenia, mucha gente, él sigue teniendo el récord de la ola más grande surfeada de todos los tiempos. Entonces, veamos una entrevista muy, muy linda con Ken Bradshaw, desde el mismo North Shore en la isla de Oahu, en Hawái, hablando con Ken Bradshaw de su vida y también de las olas que él ha surfeado. Veamos. Y aquí estamos con el famoso surfista Ken Bradshaw. ¿Cómo estás, Ken? Hola, Rodney, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Comencemos hablando un poco de tu vida, Ken. Tú naciste en Texas, ¿no es cierto? Sí, así es. Nací en Houston, Texas. Y en la escuela yo siempre fui un deportista. Jugaba fútbol americano, también béisbol. Yo tenía mucha pasión por los deportes. Entonces, tú eras lo que llaman un jock, o sea, un deportista completo. Sí, en efecto, así es. Mi vida eran los deportes, pero también era el presidente del club de ajedrez de mi colegio. Y además, todo cambió cuando cumplí 15 años y conocí el surf. Una vez que conocí el surf, me olvidé del resto de los deportes. Wow, ¿así de importante fue el surf? Sí, exacto, así me marcó. Y yo a partir de allí solo quería surfear todo el tiempo. Y mis padres, por supuesto, se opusieron a eso. ¿Llegó un momento que tú te fuiste de tu casa? Sí, primero fui a California a buscar el sueño californiano y la playa y las olas, por supuesto. Y yo quise quedarme en California, pero tuve que prometerle a mis padres que iba a regresar a Texas a terminar mi colegio. Mi padre era militar y era un hombre muy estricto. Entonces yo regresé a Texas y definitivamente terminé el colegio. Entonces, Ken, terminaste el colegio en Texas y ya habías ido a California, pero llegó un momento en que tú decidiste venir acá a Hawái, ¿no es cierto? Sí, así es, Rodney. ¿Cuándo fue que viniste ya a vivir en Hawái? Vine por primera vez a Hawái en mayo de 1972 y te aseguro que me quedé completamente enamorado de este lugar. Es un lugar mágico y tiene las mejores olas del mundo. En esa época recuerdo que regresé brevemente a California durante un mes para competir a nombre de California en el concurso mundial de olas grandes en San Diego, California. Pero terminado el concurso, regresé directamente aquí a Hawái. ¿Y qué más te puedo decir? He estado aquí desde entonces, los últimos 46 años de mi vida. Interesante, Ken, muy interesante. Ahora hablemos un poquito de Mark Fu, el famoso surfista que... Ustedes eran rivales, ¿no es cierto? Tú y Mark Fu eran rivales. Sí, así es. Pero un año antes de la muerte de Mark, ustedes se hicieron más bien amigos y colegas. Sí, tuve la suerte de entablar una amistad con él y también de surfear junto con él. Aunque siempre éramos muy competitivos en el agua. Antes de ser amigos, te cuento que nos achacábamos bastante en el agua y también en las publicaciones de revistas y periódicos. Pero ya para 1993 decidimos dejar de pelearnos y discutir y hacernos amigos. Es muy famosa la muerte de Mark Fu. Él falleció surfeando en la playa de Mavericks en el norte de California en 1994. Yo sé que es doloroso para ti, pero cuéntanos un poco, Ken, cómo ocurrió eso. Bueno, te cuento. La noche del 22 de diciembre de 1994, él me llamó a mí. Ambos estábamos aquí en el North Shore, en la costa norte de Oahu, y teníamos olas grandes y buenas. Pero Mark me dijo que había visto
el reporte de las olas en internet en Maverick, California, y que eran olas de 25 pies. Y él quería ir a surfear al día siguiente. Yo le dije que prefería no ir, pero él me insistió. Y esa noche viajamos a California. Aterrizamos en San Francisco en la madrugada del 23 de diciembre de 1994. Mavericks está ubicado a 45 minutos al sur de San Francisco. Ambos estábamos cansados por el viaje, pero llegamos a Mavericks, nos pusimos nuestros wetsuits porque, como tú sabes, el agua es muy fría, y entramos a surfear en las olas de 25 pies. Yo cogí una ola que me llevó casi hasta la playa y en la siguiente ola venía Mark Fu. Pero posteriormente hubo un grupo de olas muy grandes y yo vi que Mark se cayó, pero después no lo vi más. Yo pensé que él había regresado otra vez remando en su tabla, pero como una hora después, cuando yo estaba en la playa, nuestro amigo en común, Doc Reneker, se me acercó y me dijo: Mark está muerto. Te aseguro que yo no lo podía creer. Habían descubierto su cuerpo a varios cientos de metros de donde yo estaba. Me acerqué, identifiqué su cuerpo y no lo podía creer. Verdaderamente me conmoví mucho y me puse muy triste. Y después tuvimos que traer su cuerpo de regreso aquí a Hawái. Yo sé que hay algunas teorías diferentes. La causa oficial de muerte, yo tengo entendido, fue que se ahogó. Pero ¿cuál es tu teoría de exactamente cómo murió Mark Fu? Estamos convencidos que él cayó sobre su tabla. No olvides que venía en una ola de casi 10 metros de alto. Y su tabla cayó primero y él cayó sobre su tabla con la fuerza tremenda de la ola. Él tenía una herida en su frente y algunas en su torso. Además, su tabla tenía algunos hoyos. Entonces, el consenso entre todos nosotros es que Mark perdió el conocimiento y, claro, se ahogó. Es una historia muy triste y también muy famosa. Y yo sé que te afectó mucho y lo siento mucho 24 años después. Gracias, Rodney. Sí, hasta el día de hoy me entristece mucho la muerte de Mark. Solo un par de preguntas más, Ken. Hablemos de la ola más grande que tú has surfeado en tu vida, que fue aquí mismo en el North Shore de Oahu, y fue el 28 de enero de 1998 en un break, en una ola que está aquí a pocos cientos de metros, que se llama Outside Log Cabins. Sí, así es, Rodney. En esa fecha fue. Decían que esa fue la ola más grande surfeada en todos los tiempos hasta hace unos años. No, sigue siendo aún la ola más grande de todos los tiempos. ¿Ah, sí? ¿Más grande que las olas que han surfeado recientemente, en años recientes en Portugal? Sí, en efecto, así es. Porque te explico algo. A esas olas no las han medido con las mismas técnicas que midieron las olas ese día. Entonces, ¿por qué crees que están exagerando, están mintiendo? ¿Por qué es que dicen que en Portugal estas olas son más grandes? En gran parte se debe a la promoción y al turismo que tiene Portugal y esas olas. Wow, no, yo me acuerdo que yo vi una película justamente que se llama Condition Black, en la cual tú eres la estrella principal, Ken, y se trata justamente de ese día, el 28 de enero de 1998, y verdaderamente impresionantes esas olas. Gracias por ese recuerdo, Rodney. Sí, en efecto, así es. Y finalmente, Ken, ¿qué tenemos en el futuro de Ken Bradshaw? ¿Vas a quedarte aquí para siempre en Hawái por el resto de tus días o tienes planeado ir a otro país tal vez? Yo he vivido un poco en casi 22 países diferentes. He estado en Australia, en Sumatra, en las Islas Fiji y en un sinnúmero de playas y de países más. Pero nada, te aseguro, se compara como este lugar. Pero, ¿qué más te puedo decir? Yo tenía fama antes de ser un surfista bastante agresivo. Sí, de hecho, me haces acuerdo, quería preguntarte. ¿Es verdad lo que dicen que tú a veces les rompías la quilla a las tablas de los otros surfistas? Sí. Lo hice un par de veces porque se me cruzaron delante mío. Y como tú sabes, Rodney, porque tú eres surfista, un surfista no puede surfear sin la quilla. Y también te cuento que tuve muchas peleas y discusiones en las playas. Sí, Ken, tú eres famoso por eso. Y ahora dime, ¿es verdad que a veces mordías las tablas de surfear de los otros y les sacabas un pedazo con tus dientes? Sí,
Sí, es verdad. Lo hice un par de veces. Oye, pero ¿qué? ¿No es muy duro la resina y la fibra de vidrio de una tabla de surfear? Depende, Rodney. Si era menos de 2 pulgadas de grosor, no había ningún problema. Pero si tenía una tabla con un grosor de más de 4 pulgadas, no me arriesgaba, no se la mordía. Solamente le arrancaba la quilla. Bueno, pero para regresar a tu última pregunta, ahora ya me he tranquilizado muchísimo, soy un hombre de familia, tengo 2 hijos y por supuesto mi esposa. Sí, eso me consta a mí, Ken. Ya no eres el peleón que eras antes. Y mira, Rodney, nadie puede saber con seguridad qué nos depara el futuro. Pero pensándolo por mí, creo que voy a estar aquí en el resto de mis días. Ken, te agradezco muchísimo por tomarte el tiempo y de verdad es un honor y hablar con un surfista tan famoso. El surf es la pasión de mi vida, una de las pasiones de mi vida y te agradezco muchísimo. Muchas gracias. A ti, Ronnie, te agradezco también esta oportunidad y un saludo para todos. Gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo. No se den por vencidos nunca en inmigración. Haga ya su caso de Pereira ahora mismo. No espere a ver qué pasa con Bermúdez. Venga ya a Newman, Madeo y Fasano. Mientras tanto, también continúe con las excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Y también visítenos en redes sociales. Estamos en Abogado Newman en Facebook y también en Canal Migrante TV en Facebook y también, por supuesto, Newman, Madeo y Fasano LLP en Facebook. Visítenos, denos likes y también en Instagram. Síganos en Instagram en @abogado Newman. Y también no olviden que estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.